Estamos aquí en la Facultad de Organización Deportiva. Este es nuestro podcast número 1. En este podcast hablaremos de entrenamiento deportivo y ciencias afines al entrenamiento deportivo, las ciencias del deporte. En este primer episodio nos acompaña el doctor Fernando Alberto Ochoa Ahmed, colega, buen amigo personal. Y yo siempre te lo he dicho, Fer, ¿no? Que eres uno de los mejores entrenadores deportivos de México, ¿no? Así te considero. Gracias. Te considero así porque te conozco, he visto tu trayectoria deportiva bueno, deportiva no tanto, como entrenador, desde que yo era niño te conozco, yo entrenaba enfrente y pues te he visto, ¿no? Siempre te he visto entrenando y siempre los he visto que lo que haces pues siempre es intentando ser un poco diferente, un poco diferente al resto de los demás. Y bueno, pues has sido entrenador, ¿no? Entrenador nacional, y te has dedicado los últimos 20 años que te conozco, 25 años a la formación de talentos de niños, o sea, ahora de niños. Antes era el profesor Romero González, que todos entrenamos con él. Todos. Y hoy, pues tú eres el referente, ¿no? El referente aquí en Nuevo León y en México en el tema de entrenamiento deportivo en el tenis. Entonces, te quería invitar para hablar de ese tema, ¿no? Seguramente seguido Claro. hablamos de esos temas de entrenamiento deportivo. Y pues vamos a entrar en materia, ¿no? En materia desde el tema de la ciencia del deporte, del entrenamiento. Pues vamos a hablar del tenis, el tenis de desarrollo, que siempre lo hemos platicado, cuál es la importancia que tiene el medir y cómo hacer un campeón. ¿Qué se necesita, Fer? ¿Qué se necesita para ser un campeón o para ser un atleta de alto rendimiento en el tenis? ¿Desde cuándo tiene que empezar? Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Desde qué edad tendría que empezar? Porque a veces hay niños que dicen, o papás que dicen, quiero que mi hijo sea campeón y que juega muy bien y a lo mejor empieza a los 11 años, 12 años. No sé, ¿a qué edad debería de empezar un niño para desarrollarse en el tenis? Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias, Quique, por la invitación. Somos grandes amigos desde hace mucho tiempo y, bueno, hemos compartido muchas experiencias, ¿no?, en el área del entrenamiento y de las ciencias aplicadas, como profesores investigadores, que es lo que hacemos aquí en la facultad. Y en los tantos años, casi 40 que llevo de formador y desarrollador de talentos en el deporte del tenis y en otras disciplinas deportivas, pues te puedo comentar que una de las principales problemáticas a las que uno se enfrenta es el entender que cada vez deportes como el tenis tienen una especialización más precoz, ¿no? Entonces, pensar que un chiquito de 12 años, 13 años, nada más porque se lo propone, puede lograr ser campeón, no es tan fácil, ¿no? Como el deporte requiere alta especialización y a través de mucha repetición, tendrías que empezar a trabajar desde los 5 o 6 años como mínimo para tratar de fundamentar al niño muy bien desde un punto de vista técnico y empezar a medir ciertas capacidades o habilidades físicas que el niño pudiera reflejar para saber por dónde orientas el proceso de preparación. Porque entrenar de manera generalizada puede ser lo más fácil, pero si quieres en realidad romper el esquema, tienes que trabajar de manera más específica y especializada de acuerdo a las características que el niño va presentando. Entonces, en la medida que tú puedas ir midiendo, evaluando desde edades tempranas, puedes darte una idea de por dónde puedes orientar el proceso de preparación para que puedas tener más oportunidad o darle más oportunidad a ese talento de que pueda cristalizarse rumbo al alto rendimiento eventualmente, cosa que lleva mucho tiempo, ¿no? Porque una de las cosas a las que uno también se enfrenta es, hablando con directivos o padres de familia, de que esto no puede darse a la vuelta de la esquina, ¿no? No puedes tú en un tiempo corto poder decir que ese jugador para jugar en Wimbledon o en Roland Garros o en el Abierto de Australia o en el US Open, porque pues toma tiempo. Acumular repeticiones correctas desde un punto de vista técnico y fundamentar desde un punto y complementar el proceso desde un punto de vista físico toma tiempo, ¿no? Ok, entonces fíjate, ya me has dicho todo lo que me has dicho, de ahí puedo sacar temas a desarrollar. Entonces me está diciendo que si un niño llega a los 12 años y que dice, es que yo quiero, ¿ya no tiene oportunidad? Así de claro. ¿Por qué? Porque hay conceptos en el proceso de formación que están ligados a leyes, que son principios del entrenamiento o leyes de formación. En este caso, el estar listo. Por ejemplo, el estar listo está orientado y completamente ligado al hecho de que tienes que cumplir con ciertos fundamentos durante tus periodos o fases sensibles. Empiezan a los 5 años, terminan alrededor de los 14 o 15 aproximadamente, que es cuando empiezan a madurar desde un punto de vista biológico de manera correcta. Entonces, si tú empiezas a trabajar y generar repeticiones a partir de los 13 o 14 años, nada más porque, o 12, ¿no? Porque te lo estiro a los 12 años,
no necesariamente puedes cumplir con esos fundamentos porque requieres tiempo para que el atleta vaya madurando y vaya asimilando todos los procesos a través de la plasticidad cerebral, a través de la evaluación biológica, ¿sí me explico? Y psicológica que requieres para poder ir recibiendo carga a lo largo del proceso. Antes, pues decías, ok, 13, 14 años por ahí le concentro la carga y por ahí más o menos lo puedo desarrollar y proyectar. Ahora la especialización precoz indica que tiene que ser edades más tempranas. ¿Me puedes explicar un poquito qué es eso de las fases sensibles para que todo el mundo Las fases claro? sensibles son periodos en edad cronológica, en edad y obviamente biológica, donde las capacidades físicas son mayormente entrenables, donde pueden ser asimiladas por parte del deportista de mejor manera. Entonces se ha establecido desde un punto de vista científico que si empiezas alrededor de los 5 o 6 años a trabajarlas como debe de ser, es lógico que los procesos de adaptación se vayan dando de manera correcta para que a los 14 o 15, que ya el niño está madurando y se convierte en un verdadero adolescente, puede ir pasando de una fase de iniciación general al desarrollo técnico y al perfeccionamiento de mejor manera. Entonces, si tú te brincas esas fases sensibles porque te dedicaste a jugar videogames o porque estás haciendo alguna otra cosa y de repente quieres empezar con todo según tu entrenar, pues te saltaste ese proceso que es muy importante desde un punto de vista de maduración física y maduración psicológica para poder recibir carga de entrenamiento. Ok, dentro de este desarrollo en las fases sensibles, que hay que dar los estímulos adecuados de acuerdo a su umbral de adaptación, o sea, al nivel que cada quien tiene, ¿hasta dónde podría sobreentrenarse esas fases sensibles? No sé si se puede dar, que se queme la etapa, ¿no? Por así decirlo, que es que le dio mucho de algo, no sé, y llega, no sé si llega un punto en que diga, si el niño ya no quiere saber nada porque le metieron tanto volumen de trabajo que llega un punto que si llega el niño a los 11, 12 años y dice, campeón nacional, que yo me acuerdo, ¿no? Que había y de repente ya no quiero saber nada. Y dice, pero ¿cómo se pierde? ¿Cómo se pierde? ¿Es posible que algún entrenador le pueda dar estímulos más altos de lo que realmente requieren? Sí, sobre todo si no conoces el proceso. ¿Por qué? Porque una preparación desde un punto de vista deportivo tiene muchas aristas. Entonces, muchas veces el entrenador circunscribe todo al trabajo nada más técnico-táctico. Y ahí somos muy buenos en México, ¿no? La mayor parte de los entrenadores con los que yo tengo la oportunidad de interactuar son muy buenos desde un punto de vista técnico-táctico. Pero el entrenamiento no debe ser enfocado nada más allá, ¿no? Al final de cuentas, viene de manera complementaria trabajos que tienen que ser más estructurales, más metabólicos, etcétera, que tienes que ir administrando para evitar precisamente que se quemen esas etapas. Entonces, si tú trabajas mucho volumen, a lo mejor no es tan importante o no es tan peligroso. El problema es cuando incluyes demasiada intensidad y tiempos de recuperación muy cortos que hacen que el deportista no se recupere y que metabólicamente no madure como debe de ser. Me estoy explicando, porque si tú tienes mucha intensidad en sesiones de entrenamiento muy continuas, tienes que dar tiempo para que el cuerpo se recupere. Y si en edades tempranas abusas de eso, es donde vienen los procesos donde deserta el jugador y dice, ya no quiero saber más nada. Entonces eso me lleva al siguiente punto, la preparación psicológica. Entonces, todo proceso de preparación tiene que llevar a la par del trabajo técnico-táctico y físico, un trabajo psicológico. Y si se puede dar a menores edades, mucho mejor. Para que el deportista aprenda también a entender que el deporte implica esfuerzo, implica sacrificio, ¿sí me explico? Implica disciplina. Y eso, si te ayuda un psicólogo a irlo logrando, es mucho mejor. Para mí la psicología es la cuarta pata de una mesa. Fíjate, y a veces se deja mucho de lado, ¿no? La parte psicológica. Exactamente, porque por falta de información y muchas veces porque el padre de familia no lo entiende, dice, no, eso no lo necesita mi hijo. ¿Sí me explico? Y es importantísimo que vaya a la par. Estamos de acuerdo. Ok, fíjate, me acabas de decir algo que los entrenamientos, entonces no todos los días se debe de entrenar igual. Yo me acuerdo que a veces, o yo he visto, ¿no? Que entrenan y derecha, al revés, pero realmente hay una consecución o una secuenciación del lunes al martes, al miércoles, al jueves. ¿Se suele hacer? O sea, sí. Se debe de hacer, okay. Se debe de hacer. Por eso hay semanas que nosotros desde un punto de vista científico metodológico les llamamos microciclos de preparación, que están compuestas a su vez de sesiones de entrenamiento, donde en las sesiones tú vas administrando la carga de manera que puedas ir cuantificando la frecuencia cardíaca, que es tu principal indicador que te va de alguna manera a través del proceso manejando un promedio de frecuencia cardíaca por sesiones de entrenamiento, que a su vez te va diciendo si esa sesión conforma un microciclo que tiene una característica de alta intensidad, de mediana intensidad o de baja intensidad. Entonces, en la medida que tú ondules la carga, eso te va permitiendo que el deportista se vaya adaptando más fácil a ella y evites procesos de sobreentrenamiento que a la par, si
tú los llevas como debe ser, no tienes problema para que el niño eventualmente se enganche en el proceso y no abandone. Pero si tú los quemas, quemando etapas porque quieres hacer los campeones a los 10 años y a los 12 años, y entonces de alguna manera empiezas a tratar de convencer al papá que esa es la única opción, que es acabar con el deportista, porque eso es lo que tú, por falta de información, estás intentando hacer, es receta de fracaso. Ok, pero fíjate, me estás diciendo, has hablado de un concepto de frecuencia cardíaca. Eso entonces hay que medirlo. Hay que medirlo. Entonces entran aquí la valoración o las mediciones. De los componentes de la carga. ¿Y qué es lo que debe de medirse? Al final de cuentas... ¿O qué es lo que debe medirse o cada cuándo debe medirse? ¿Qué debe medirse y cada cuándo debe medirse? De entrada, ya ahorita no se puede entrenar si no tienes un monitor cardíaco. Primero. Ya si quieres ir más allá, bueno, pues tendrías que medir otros aspectos, ¿no? Lactato, etcétera. Pero el monitor cardíaco es el mejor amigo del deportista. Desde edades tempranas. Edades tempranas. El niño tiene que aprender a conocerse. Tiene que aprender a conocerse. Y a la par del trabajo del entrenador, tiene que saber y decirle, estoy aquí. El entrenador tiene que preguntar eso. Y bueno, agregas un preparador físico y tiene que estar en la misma jugada. ¿Sí me explico? Todo el grupo multidisciplinar tiene que estar ahí. Por eso, no podemos desarrollar talento como debe ser y proyectarlo hacia las diferentes etapas de desarrollo deportivo si no lo enseñamos a automonitorizarse, guiado obviamente por el experto para saber en realidad en qué zona está entrenando. Así de simple, porque muchas veces el deportista puede pensar que está entrenando bastante fuerte y no lo está. ¿Sí me explico? Y esa sesión, si se tiene clasificada como alta carga y resulta que estás trabajando a mediana intensidad o baja intensidad, se perdió. No sé si me expliqué. Entonces habría que aprovechar otras cosas, técnicas, tácticas, etcétera. Pero en términos de eficiencia, ya se perdió. Ok, fíjate, me está diciendo de cargas, niveles de carga, que no todos los días deben de entrenarse igual. Pero a veces yo también he visto en los jóvenes o niños que a veces los ponen a correr o a saltar o a hacer preparación física. He visto a veces que están entrenando. Y yo no sé si los niños lo entiendan o los padres de familia lo entienden. Y digo, oye, pero ¿por qué están saltando? ¿Por qué están corriendo? En vez de estarle pegando a la pelota, ¿no? En vez de estar haciendo derecha, revés. Y yo les he visto a veces que los niños o jóvenes a veces corren y se voltean y dicen, el entrenador no me está viendo y caminan. Y camino, por ejemplo. Sí, ¿no? caminan. ¿Qué importancia tiene eso en el tenis? Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Dentro de la planificación y priorización del entrenamiento hay dos tipos. El entrenamiento básico, que es el que normalmente domina el profesor en común, que es el entrenamiento técnico y táctico con ciertos contenidos, ejercicios, derechas, reveses, pateo a gol, tiros a la canasta, remates en el voleibol, etcétera, etcétera. Pero ese entrenamiento técnico-táctico tiene que estar siempre acompañado de un entrenamiento complementario, que se vuelve estructural cuando trabajas ejercicios de fuerza, ¿verdad? Se vuelve metabólico cuando corres, explico, y cuando desarrollas ciertos ejercicios donde tienes que tolerar esfuerzos importantes. ¿Sí me explico? Se vuelve también de alguna manera de recuperación si bajas la carga y le das oportunidad al niño que se recupere y lo pones en manos de un terapista, adaptador, etcétera, etcétera. Pero también se vuelve psicológico. Entonces, ¿qué sucede? Sin el trabajo complementario, estructural y metabólico, no puede haber resultados desde su punto de vista técnico-táctico. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque tarde o temprano se van a terminar enfrentando con gente que se prepara de manera más integral y el factor fatiga los va a afectar. La capacidad de reaccionar los va a afectar. ¿Me estoy explicando? Entonces el papá muchas veces cuestiona al entrenador y dice, ¿pero por qué está perdiendo? Si lo traigo todos los días a entrenar. Sí, pero ¿cómo estás entrenando? ¿Sí me explico? Sí, pues sacas, devuelves, derechas, reveses. ¿Y cuántas veces? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cómo complementaste eso? Entonces hay indicadores o variables de rendimiento que tú tienes que ir controlando en el proceso de preparación que de alguna manera juntas van formando un campeón. ¿Me estoy explicando? Entonces hay mucha gente que nada más lo tiene con un profesor trabajando técnico-tácticamente, pero no lo trabajan físicamente porque no saben o porque no le dan importancia. ¿Me estoy explicando? Pero todo tiene que ir unido. Entonces siempre los problemas que tiene el tenis mexicano ahorita es que todo va circunscrito a trabajar técnico-tácticamente y abandonan todo lo demás. Entonces trabajan técnico-tácticamente, tienen un buen preparador físico y lo psicológico. Entonces es multifactorial. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, yo no sé hasta dónde. Dices, bueno, yo tengo por ejemplo, yo digo, mi hijo tiene un entrenador. El entrenador mejor le cobra por hora. Y le cobra o le paga para que le enseñe tenis. Entonces, pues, avienta la pelota. Pero hasta dónde tendría que dejar la raqueta y la pelota y hacer un trabajo físico analítico. Y a lo mejor dice el entrenador, no, es que si le pongo a hacer eso, a lo mejor el papá no le va a gustar, ¿no? Porque a veces que no estamos desarrollando tenis. Estamos haciendo otra cosa que no tiene que ver con el tenis. Y a lo mejor por eso no se atreven
o no lo han sabido hacérselo saber los padres la importancia que tiene ese trabajo. No sé si sea así o... Así es. Normalmente la problemática a la que se está enfrentando el entrenador, cuando menos es lo que yo veo en el tenis, es, ¿hay mucha capacidad desde un punto de vista técnico-táctico? Sí. Pero esto me lleva a una aproximación hacia el entrenamiento desde un punto de vista pedagogía. La pedagogía es una ciencia que estudia la interrelación que existe, en este caso para el deporte, entre el entrenador y el deportista a través de los diferentes métodos de enseñanza. ¿Y cuáles son esos métodos? Entonces, pedagógicamente tú puedes saber enseñar una derecha o un revés, o enseñarlos a sacar. Pero, ¿sabes cómo trabajar un método continuo para trabajar resistencia? ¿Un método continuo variable? ¿O puedes trabajar fraccionado de manera interválica, etcétera, etcétera? Entonces, muchas veces eso tiene que ir complementando el proceso de preparación. Pero, si tú, desde un punto de vista pedagógico, eres una persona bastante preparada, inclusive los ejercicios técnicos y tácticos conllevan un proceso de preparación deportiva. Eso es más global, que eso es lo que está privando ahorita, ¿no? Lo que está de alguna manera manifestándose mucho en el fútbol soccer. Entonces, analítico, aislado. Y global o más integral es lo que está de alguna manera prevaleciendo. Entonces, ¿qué sucede? Concluir, el entrenador tiene que prepararse en otro nivel. Bueno, y ahorita que estás hablando de lo analítico, que es aislado, y global, que es más integrado. Más integrado, sí. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál método nos quedamos? Porque hay muchos que abogan mucho por el analítico, por el integrado, perdón. Muy bien, eso me lleva a los momentos y los procesos de preparación. Hay un concepto que nosotros llamamos, y tú lo conoces también, que se llama estado ideal de rendimiento conocido como forma deportiva. Entonces, eso tiene tiempo, lleva tiempo desarrollar, obtener y estabilizar esa forma a lo largo de un proceso de preparación. ¿Qué sucede? En algún momento de ese proceso de preparación puedes trabajar más analíticamente, que quiere decir puedes trabajar de alguna manera más concurrente, trabajo de resistencia, de fuerza, de velocidad, etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano, en el proceso de preparación, en esa curva del estado ideal de rendimiento, vas a tener que trabajar más integral. ¿Sí me explico? Incluir en el proceso técnico-táctico entrenamientos con intensidad importante, con volúmenes importantes o duración importante del estímulo o el esfuerzo, con tiempos de recuperación cortos, y lo haces un poquito más integral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo entrenar al principio del proceso que ya estando cerca de la competición. Entonces, al final de cuentas, el entrenador, en mi opinión, tiene que preocuparse por formarse desde un punto de vista pedagógico en una arista que casi nadie toma en cuenta, que es agregar el conocimiento científico. ¿Sí me explico? Para de alguna manera enriquecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las edades. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque uno de los fenómenos también que se está dando mucho en los clubes es que si el niño inicia, ahí manda el entrenador de menor experiencia. Okay. ¿Me estoy explicando? Y no, ese tiene que estar igual de preparado que el entrenador que trabaja con los atletas de rendimiento. Sí, hay unos entrenadores que dicen que para el mejor formador tiene que ser de los mejores entrenadores, porque para que entrene bien desde la base, ¿no? Desde la base, tiene que saber de biomecánica, todos los fundamentos biomecánicos, tiene que saber de manejos de centro de gravedad, bases de soporte, aplicación de fuerzas, y con niños, porque la fundamentación técnica es clave. Todo lo que ves tú y lo que admiramos y observamos en los torneos de Grand Slam con esos grandes deportistas es porque esas personas ahorita están proyectadas hacia el alto rendimiento, pero en algún momento fueron niños. Entonces eso me lleva a una frase que yo utilizo mucho dentro de las conferencias o capacitaciones que doy. Díganme qué deportista que es admirado ahorita no fue niño. En algún momento hizo las cosas bien, y quien inició hizo las cosas bien. Y normalmente eso es lo que se está dejando mucho de lado en los proyectos tenísticos. ¿Sí me explico? Habría que ver en otras disciplinas deportivas. ¿Sí? Aunque hemos participado tú y yo formando campeones, inclusive mundiales y en otras disciplinas deportivas, vemos nosotros que el entrenador promedio en el deporte mexicano adolece mucho de ese conocimiento, sobre todo en las etapas iniciales de desarrollo deportivo. Quiero hablar un poquito de las mediciones, valoraciones. ¿Qué importancia tienen y qué debe de medirse? Lo primero que tienes que saber es qué tipo de deporte estás realizando o qué tipo de deporte practica tu deportista, y tienes que meterte a fondo para saber cuáles son las variables. Si me explico, los indicadores claves, se le llama KPIs o indicadores claves de rendimiento, que son los que hacen ganar al deportista. Por ejemplo, alguien que corre maratones, pues no vas a estar evaluando velocidad nada más, tienes que evaluar el consumo máximo de oxígeno, que es lo que les va a permitir tolerar esfuerzos por periodos prolongados de tiempo. Pero ese indicador, el consumo máximo de oxígeno, que es lo que le permite resistir esfuerzos al deportista y recuperarse entre esfuerzos,
no solo inmediato, sino de un día hacia otro, de una sesión a otra, también es medible en deportes intermitentes como es el tenis, el voleibol, el básquetbol. Sin ese indicador no se puede ganar, sobre todo en el deporte altamente competitivo. Fútbol, soccer, olvídate, es un factor clave. Entonces, tarde o temprano tienes que medir cómo resisten la fuerza en edades tempranas. Nadie lo hace, es que son chiquitos, no necesitan. Hay que hacerlo, tienes que medir. Si no es que no se evalúa porque No porque son niños. no puedes transformar ni cambiar lo que no puedes medir. Me estoy explicando. Y lo que no se mide termina por degradarse. Y eso es lo que está pasando en el tenis. No sé si me explique. Los ponen a competir. Entonces hay un principio, una ley que rige el proceso de preparación que se llama reversibilidad. Lo que tú adquieres en términos de indicadores de rendimiento, si no lo estás trabajando o mejorando, se pierde. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que estar midiendo de manera constante para establecer curvas de desarrollo y compararte con estándares internacionales. Un dato muy preocupante, por ejemplo, que hemos ido encontrando en tantas investigaciones y mediciones que hacemos, es que, voy a hablar del deporte al que yo me he dedicado por casi 40 años. En algunos momentos que he hecho mediciones, cuando tú valoras al deportista o el grupo de deportistas o la muestra, muchas veces se encuentran en el percentil 10 de lo que tú ves en atletas de la misma edad en países europeos, por ejemplo. Eso es grave, ¿no? Gravísimo. ¿Por qué? Porque o por falta de conocimiento o porque en realidad desdeen o no le dan importancia, la preparación física la dejan de lado, entonces trabajan nada más desde un punto de vista básico. ¿Sí me explico? Y entonces los ponen a competir, generan un ranking, sí, en México, pero hay que salir a competir después con todos los grandes deportistas a nivel mundial que sí se están formando de manera integral en otros países. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué está pasando con el tenis? Pues se está estancando, se está atorando. Por último, tenemos dos preguntas que te quiero hacer. Y así muy concreto, quiero que me lo contestes dentro de tu conocimiento y de la manera lo más resumido posible. ¿Qué hay que hacer para ser un campeón en el tenis? Fortalecer el triángulo perfecto. El triángulo perfecto es concientizar al padre de familia de lo que se requiere en términos de esfuerzo para formar un campeón. Él, junto con el cuerpo técnico y obviamente, si se puede, un preparador psicológico, tiene que concientizar al deportista que tiene que hacer un esfuerzo que nunca en su vida había hecho. Y luego viene el entrenador o el cuerpo técnico multidisciplinar que tienen que tener un nivel de conocimiento superior al que normalmente se maneja. ¿Me estoy explicando? Bueno, esas son áreas de oportunidad que ahorita siguen abiertas. Porque muchas veces el talento ahí está, nada más, porque gana un partido, porque gana un torneo, etcétera. Pero comparado con lo que está pasando en otros países, no. Bueno, ¿me estoy explicando? Esa era una pregunta pero bueno, todo no se cierra, pero me estás hablando de un equipo multidisciplinar y gente muy preparada y con los conocimientos científicos y actualizados y conocimiento de lo que pasa en otros países. Uh-huh. ¿Dónde encontramos esos profesionales? Hay que buscarlo. Hay que tratar de buscarlo porque si no entramos en sesgos, si me explico, cognitivos, ¿no? De que vamos a donde nos dicen lo que queremos oír. ¿Sí me explico? Y en realidad no, muchas veces tienen que decir cuál es tu realidad. En este negocio, tu realidad tarde o temprano te va a alcanzar. ¿Me estoy explicando? Entonces no necesariamente lo caro significa que saben hacer el trabajo. ¿Me estoy explicando? Entonces tienes que buscar siempre donde te den el servicio que se requiere para que el deportista se pueda desarrollar integralmente. A veces he platicado de esto y te lo he dicho, ¿no? Yo jugué tenis por unos cuantos años, 3 años más o menos. A los 3 años yo me di cuenta, pues que a lo mejor había otra cosa, ¿no? Pero ya he pasado 3 años. Y a lo mejor si hubiera estado con alguien que tuviera un equipo más completo, más multidisciplinar, pues a lo mejor hubiera alcanzado otro nivel. Y siempre le digo a los alumnos que nosotros tenemos en nuestras manos algo muy importante, ¿no? Que es la vida deportiva de un individuo. Uh-huh. Y eso es bien serio, ¿no? Eso es bastante serio que si no lo trabajas desde el inicio bien, pues ese no va a alcanzar todo su potencial que pudo haber alcanzado y uno es el responsable. Exacto. Entonces tú no puedes ver todo a corto plazo. No sé si me explico, porque de repente te dicen es que el niño va muy bien, es campeón nacional. Sí, tiene 10 años. Eso no me dice nada. ¿Por qué? Porque hay que analizar, inclusive, y lo hemos hecho nosotros aquí, desde un punto de vista genético, ¿cuál es la carga genética? ¿Cuál es el genotipo que tiene? Desde un punto de vista proporcionalidades corporales, por ejemplo, cómo está la envergadura, cómo está la talla. Y eso es clave para poder desarrollar un estilo de juego. ¿Ok?
Entonces no nada más es pega derechas y reveses y saca, ¿no? O acomoda el balón y remata en el voleibol, etc. Bueno, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Cuál es el estilo de juego? Hay que sacar, atacar la red, defender, etcétera. Me estoy explicando. Por ejemplo, voy a hablar de Diego Schwartzman, un gran jugador argentino que estuvo en los mejores 10 del mundo. Imagínate Schwartzman sacando y voleando. No hubiera llegado ni siquiera a tener puntos ATP, estoy seguro. ¿Sí me explico? Sin embargo, fue de los mejores del mundo jugando lo que sus entrenadores y su cuerpo multidisciplinar le recomendó hacer. Y para eso lo formaron. ¿Me estoy explicando? Entonces, todo eso es lo que tenemos que trabajar. Y el padre de familia tiene que empezarse a mover tope donde tope. ¿Por qué? Porque si no es que ahí no voy. ¿Por qué? Porque me van a decir que me estoy equivocando. Pues tiene que decir que te estás equivocando. Bueno, esa es la última pregunta. ¿Qué recomendaciones le das a los padres de familia que tengan un niño y que diga, quiero estar con los mejores porque quiero potenciarlo y ver hasta dónde es posible llegar? ¿Cuál es la recomendación que le das al padre? Al final de cuentas tienen que buscar, preguntando a la Federación Mexicana de Tenis, en las asociaciones deportivas, dónde ellos les recomendarían que estuvieran sus hijos involucrados. Me estoy explicando. ¿Dónde? Porque no todos saben desarrollar. Unos podrán iniciar, ¿sí me explico? Pero desarrollar el talento hacia el alto rendimiento no todos lo saben hacer. Me estoy explicando. Otro factor que es bien importante también es proyectos que no salgan tan caros. ¿Por qué? Porque desde edades tempranas mover a un jugador de tenis, estoy hablando de tenis, te puede costar desde 300 a 500 mil pesos al año. Veo a los papás que tienen niños de 10 años jugando torneos por todo el país y es un gastadero impresionante. Entonces la idea es que pues, busques a alguien que te dé el servicio de calidad sin que tu presupuesto se vea tan afectado. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, sesgas desde un punto de vista cognitivo todo, porque es que como allá cuesta, allá vale, y no es así. Me estoy explicando. Entonces, podemos estar aquí. Vamos a hablar muchísimo, Mucho, pero yo creo que para este primer episodio, yo creo que ha sido bastante interesante, ¿no? Yo creo que podemos, de lo que hemos platicado, hablar de otros conceptos. Hoy nos tocó hablar un poco de lo que es el tenis y la formación y cómo está el tenis actual y qué se necesita, ¿no? Para poder llegar a ser un campeón y las recomendaciones para los padres de familia en caso de que quieran realmente potenciar el máximo potencial, de desarrollar el máximo potencial de un niño. Pues Fer, pues muchas gracias, ha sido muy enriquecedora esta plática, ¿no? No, al contrario, ojalá de alguna manera después podamos seguir ampliando a otras disciplinas deportivas donde nosotros hemos estado de alguna manera experimentando. Nos vamos al box o nos vamos al box, al canotaje, sí, me explico, a los lanzamientos y todo, que es porque en el box tenemos cosas bien interesantes en el box. Sí, hay muchas cosas. Y de eso del box, probablemente hagamos otro podcast porque tengo un montón de experiencias bien interesantes. Y bien interesantes, ¿no? Que lo hemos vivido juntos y hemos visto muchas cosas ahí que vale mucho la pena compartir con el público. Claro, muchas gracias, Fer. Hombre, un abrazo y gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.